Eso. Listo. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Yo ahora sí ya. Perfecto. Ahora les voy a compartir nuestra pantalla. A ver. Listo. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, Chir. Sí, señora. Sí, ya se ve. Perfecto. Por fin. Ahora sí. Por fin. Después de media hora peleando. Pues vamos a darle entonces. Ok, hoy vamos a hablar acerca del carácter, que es lo que les estaba comentando hace rato. Que a veces uno cree que estamos hablando de una cosa y estamos hablando de algo totalmente diferente a lo que pensábamos en un inicio. Así que bueno, pues hoy nos toca hablar acerca de el carácter. Me gustaría que de momento tengan como que sus micrófonos abiertos para que vayamos platicando. Les voy a dar una definición del carácter. Dice, es un conjunto de cualidades de una persona que la distinguen por su modo de ser. ¿Cómo creen que sea el carácter de un colombiano o de una colombiana? Hola, Chir. Hola. Pues es que con respecto a esa pregunta que haces, yo creo que acá en Colombia pues hay distintas regiones en donde los caracteres son distintos. Por ejemplo, hacia el norte de Colombia, bueno, por el lado de los Santanderes, por allá las mujeres son un poco fuertes, son como rudas, este Cherito está poniendo cuidado, son rudas, son como bruscas para hablar, o sea, no, toscas, dice él, él tiene todos los sinónimos. Rechazan sus términos. Sí, y acá, digamos que hacia el centro, yo creo que hacia el centro pues, somos conocidas como tranquilas, como igual pues todos tendremos nuestro genio, pero digamos que no es característico de las mujeres del centro del país. Por el lado de Medellín y eso, las mujeres son, pues es lo que yo percibo, ¿no? Son como cariñosas, son como atentas, son como acomedidas. Yo no sé cuál de todos esos términos tú conoces, Chir, pero eso es como... Sí, todos. ¿Todas? Ah, ok. Sí. Sí, como que son consentidoras, como complacientes y eso. Las mujeres, pues como por el lado de Medellín, Cali, por ese lado, eso es el lado occidental de Colombia. Uh-huh. Y sí, eso, por el lado oriente también, pues, digamos que son los llanos orientales, también son como fuertes, como arrebatadas las mujeres de ese sector. Eso me parece a mí. No sé si alguien opina algo distinto. Creo que no. ¿Sí me escucha? ¿Sí? Es que estoy hablando un poco lejos, pero esto yo creo que pues sí es lo que acaba de decir. Me acuerdo el nombre. Buenas noches a todas, por cierto. Pero también, bueno, también es un tema como de los latinos, solemos ser alegres. No tanto, no solo las mujeres, pero en general.
como gente muy alegre y muy familiar, que nos gusta familia y ese tipo de cosas, porque culturalmente en el resto del mundo no están tan acostumbrados a ese tipo de cosas. Pero en cuanto a las mujeres, sí, las características son más así, digamos, más hacia la costa, son más relajadas, más rumberas, hasta en su forma de vestir son más coloridas, digámoslo así, ¿no? Ajá. Por el clima, por la música, por la cultura, cosas así. Fíjense que todo lo que ustedes acaban de decir, se los creo y se los confirmo además, porque es cierto, las latinas así somos y van mucho por regiones, porque resulta que todo eso lo vamos aprendiendo. Resulta que todo eso que ustedes acaban de decir es justamente lo que nos define como personas. Y la Real Academia dice que nos va además mostrando en situaciones específicas. Y que es cierto, por eso es que por regiones es todo tan diferente, porque psicológica y culturalmente hablando, todo esto se va creando desde tu nacimiento. Y conforme tú naces en una región, supongamos, los chinos tienen una manera de ser, los latinos tienen una manera de ser y los americanos o los estadounidenses tienen otra manera de ser, porque todo eso lo han ido aprendiendo desde que nacen, desde la manera en la que amamantas a un niño o en la comida o en lo que dentro de su pancita vas teniendo como interacción, desde ahí tú le estás creando su carácter, tú ya estás creando en él funciones, actitudes, costumbres muy, muy específicas. Y todas esas se van a ir desarrollando poco a poco conforme él va viviendo y va pasando y va sufriendo cosas diferentes. Y entonces, cuando todo esto se va cambiando más, pues obviamente con todas las experiencias que vas teniendo, vas aprendiendo cosas nuevas y este carácter también se puede ver diferente cuando tú aprendes culturalmente hablando y te mudas, te vas a otro lugar. Entonces tu aprendizaje ya se empieza a crear como una mezcla y de momento, por ejemplo, a lo mejor nosotros podemos ver a un latino que es muy serio y muy seco a lo mejor. ¿Por qué? Porque tal vez ya se estuvo formando en otro tipo de ambiente y entonces lo vivaracho y como ustedes dicen, ¿cómo decían? Bueno, lo alegre, lo extrovertido, pues ya se fue cambiando, ¿no? Ahora, también va a ir dependiendo mucho de todas esas cosas que vamos teniendo de experiencia, porque todo esto es como una reacción que uno va teniendo referente a todas las cosas con las que vas actuando. Todo esto se va juntando y entonces tú vas a reaccionar de maneras diferentes, pero todo empieza desde el carácter, desde cómo tú de niño te vas creando y forjando y formando. Y entonces, cuando tú vas creciendo, pues los psicólogos empezaron a ver que todas estas características y todos estos diferentes caracteres, pues empezaban a ser muy diversos, como muy diferentes con todas las personas. Y entonces empezaron a estudiar todo esto y ya sé ahora, en México le llamamos temperamentos, en Colombia le llaman carácter. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertas características en específico que te van formando, que te van creando. Hay 4 en específico y de esas 4 se van haciendo como diferentes ramificaciones hasta que son en promedio 11 caracteres diferentes. Pero hoy solamente vamos a hablar de 4, solamente puede haber que no existe una persona que diga yo soy 100% así. Hay 4, son sanguíneo, flemático, melancólico y colérico. Esos 4 son los 4 diferentes caracteres que generalmente existen. Puede haber mucho más y de hecho sí hay 11 diferentes, pero
Eres como una mezcla de todos y todos los 11 salen principalmente de estos 4. Y entonces, espero que vean la pantalla, si no, voy a tratar de acercarla un poco más. Pero si ustedes alcanzan a ver, vamos a ver ahorita características diferentes de estos 4 personajes. Y vamos a empezar con el flemático. Los voy a leer todos y ahorita vamos viendo quién se identifica con qué va. Dice, el flemático. ¿Cómo es el flemático? Es muy tranquilo. Siempre es muy eficiente en todo lo que hace. Muy eficiente. Es muy organizado. Es práctico. Le encanta ser, es el ABC y así le funciona muy bien ese esquema. Es muy práctico, le da los resultados que él necesita y entonces listo, ya, acabó el trabajo. Pero además lo acabó muy bien, lo hizo muy bien. No se estresa porque él sabe que es A más B más C y ya está organizado. Y es muy tranquilo porque sabe que si sigue esa metodología, el trabajo, él ya lo dice, ya lo hago en 30 minutos y en 30 minutos ya está todo listo. Pero tiene algunos problemitas, que llega a ser muy desconfiado, porque estas personas son controladoras. Y entonces, si de momento por ahí surge un B positivo y un B negativo, entonces en esa variación, él empieza como que ya no le gusta tanto la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que es muy organizado. Entonces, si esta organización se empieza a ver modificada, él desconfía del resultado y empieza a desconfiar de lo que puede llegar a pasar. O puede hasta ponerse muy, muy ansioso porque dice, es que seguramente esto ya no va a funcionar. Ya no va a funcionar porque ya me metiste una variante más y en esta variante más seguramente me voy a equivocar. Algo va a salir mal. No, es que ya lo modificaste, algo va a salir mal. O es el típico que dice, es que ya me arruinaron mi trabajo. O sea, ya estaba todo organizado, ya estábamos súper bien prácticos con los tiempos y todo, y ya todo se perdió. Y obviamente, pues eso causa muchísima indecisión en él, porque no sabe si confiar en esos métodos o no, porque ya le rompieron el esquema. Normalmente el flemático es una persona muy tranquila, siempre y cuando él crea que está en una zona segura. Si no se siente en una zona segura, si no está en una zona segura, empieza a tener muchísimas indecisiones. Es el típico de me gustaba la chava, pero ya sacó una manía que ya no me hace como confiar tanto. O una chica que dice, ok, sí, puede ser un muy buen partido, o mi esposo es un muy buen esposo, pero ya sacó una manía y entonces ya las cosas ya no están funcionando como deberían de funcionar. Así es el flemático. El colérico, ¿cómo es el colérico? El colérico es el típico latino. El típico latino que es super punch, que de momento a todo le ve la cara buena, el que dirige a todo mundo y es el que liderea y es el que dice, si nos movemos a la derecha y todo el mundo dice, sí, va, yo voy contigo, yo apuesto contigo, ¿por qué? Porque yo estoy segura que tú das el resultado, así que yo me muevo contigo. Es muy productivo, es esas personas que pueden hacer el trabajo en 30 minutos, pero lo hacen bien, pero además puede hacer este trabajo más este trabajo más este trabajo, y cuando las personas normales tienen normalmente pueden ser así como que hacer 2 cosas, él puede hacer 3 cosas en el mismo tiempo. No tiene ningún problema para eso, ninguno. Pero empieza a tener ciertos problemitas porque es vanidoso. Es una persona que le encanta que lo estén halagando, le encanta que le estén diciendo, tú puedes, me encantó lo que hiciste, este personaje que necesita el reconocimiento, que necesita que le estén diciendo, sí, o sea, yo sabía que tú podías hacer esto sin ningún problema, por supuesto. Es muy astuto, él sabe para dónde y cómo moverse, porque
a veces este tipo de personas son personas muy egocéntricas y entonces por lo mismo, por lo que son vanidosos. Y entonces, desgraciadamente, a veces este tipo de personas son muy astutas, se dice muy calculadoras y ya saben que juntándose con fulano o sutano van a tener éxito. Entonces, son muy, precisos en sus movimientos. Es como si ellos estuvieran jugando, no sé, como ajedrez. Híjole, y aquí es donde empieza a ser como un poco problemático este tipo porque puede ser muy enérgico, te resuelve los conflictos súper rápido, es independiente totalmente, entonces es el típico trabajador, por ejemplo, que con el jefe ya sabe que puede confiar sin ningún problema porque si surge un problema, él lo va a resolver así, rapidísimo. Es muy audaz, pero es muy impaciente. Es esas personas que no puede quedarse en un solo lugar más de, no sé, 30 minutos, una hora, o le encanta estar cambiando de trabajo, de ciudad y a veces hasta de novia. Este tipo de personas son muy extrovertidas, completamente extrovertidas, pero por lo mismo les gusta ser muy dominantes. Y tienen un pequeño, gran problema, que llegan a ser muy rencorosos. Son sarcásticos, pero el rencor a veces impide que una persona colérica pueda hacer como que siga su camino sin ser un poco histórico, sin estar recriminando o reprochando constantemente las cosas, hasta que él decida que ya es momento de perdonar y que ya es momento de dejar que pase todo. Entonces, es extrovertido, es una gran persona, pero sí tiene un poco de problemitas. Bueno, luego tenemos al sanguíneo. El sanguíneo también es una persona muy extrovertida. Extrovertido es este que es así como el chispa, ¿no? El que es amistoso, que le habla a todo mundo, le habla hasta al perro y que conoce hasta el perro, muy entusiasta. Es esa persona que tú sabes que siempre va a estar echando porras a la gente, que te va a animar, que va a estar contigo hombro a hombro y que no va a tener ningún problema porque es la típica persona que en un momento de tristeza tú le puedes hablar por teléfono y ahí está y te está dando palabras de aliento y tiene las palabras precisas y perfectas y dices, ay, wow, o sea, está súper bien. Entonces, eso es fabuloso. Luego, tiene por ahí unos pequeños detalles, porque el sanguíneo puede llegar a ser una persona muy impulsiva, es voluble, llega a ser egocéntrico, indisciplinado, pero también es una persona que puede llegar a ser violenta. Como es una persona muy inestable, entonces esa inestabilidad hace que sus momentos de enojo sea demasiado exagerado y entonces en esa exageración, porque pasa del enojo a la ira, puede llegar a ser una persona violenta. Entonces, eso no está como nada bien. Y bueno, y por último tenemos al melancólico. El melancólico es totalmente introvertido. El melancólico es una persona que es muy sensible, son de esas personas que son muy creativas, muy creativas, idealista, que es muy delicado, muy analítico y que por otro lado llega a ser pasa de ser analítico a ser crítico de todo. Es el típico que te lleva la contra, la negativa, el antisocial, el que siempre dice que nada va a funcionar, es inflexible, pero además puede llegar a ser muy egoísta porque como él cree que nada de las cosas funcionan más que las que él piensa, entonces llega a ser una persona muy egoísta. Esto te puede llegar a confundir muchísimo con él
Y desgraciadamente como es una persona muy introvertida, entonces pues no va a haber oportunidad como que de momento tú sepas si está feliz, si está contento. Ahí con un melancólico no sabes como que dónde está parado, porque pues de momento puede llegar a ser em, el que cree que las cosas van a salir bien, pero la gran mayoría de las veces él siente que todo está mal. Es la típica persona con la que estás hablando y te dice, pero, así, pero, sí, sí, te creo, pero, es ese, el que empieza con los peros, es el melancólico. Así que, chicas, ¿dónde creen que están ustedes? Muy sanguíneo, Niño, ¿ok? creo yo. Ajá. ¿Alguien más se identificó con alguna? Sí, hola. Sino que tengo una pregunta. Uno Sí. puede, solo se puede tener un solo temperamento. No, puedes tener varios. Puede ser una mezcla de todo. Y más las mujeres. Ah, ok. Yo creo que yo también soy melancólica porque yo soy súper sensible, demasiado. Ujú. Ok. Pero sí, lo que dice Chile es como una mezcla Ujú. Yo creo ¿Alguien más? que a mí me marca el flemático melancólico. Soy una mezcla extraña. Sí, puede ser, fíjate. Sí, o sea, sí, sí puede ser porque ambas personalidades son introvertidas. Por eso es que te checan los dos. Y a lo mejor depende mucho. Bueno, es que con una persona melancólica y flemática, hasta el clima les afecta. Por eso es que de momento vas como que de uno para el otro. Es que pienso que depende como las situaciones. En algunas Ujú. cosas, sí, digamos, el flemático más va por el lado de ser eficiente, organizado, práctico. Digamos que la parte de desconfiado no tanto, la parte ansiosa y la indecisa sí, total. La ansiosa depende. Uy, sí, indecisa terriblemente, terrible. Y Ajá. por melancólico, me voy más por el lado creativo, la minuciosidad, la parte leal, lo analítico. Ujú. Digamos que lo sensible, no tanto, pero digamos que sí hay muchas características que me marcan de esa, tristemente. Ujú. Sí, muchas de nosotras tenemos dos, al menos tenemos dos. Es rara la persona que llega a tener las cuatro, muy, muy extraña. Y ya estamos hablando de si llegaran a tener las cuatro, es como muy extraño. Pero normalmente tenemos dos. Ahora, estas son las cuatro principales. De estas cuatro principales todavía hay unas variantes, unas variaciones en donde puede ser también que ahí nos lleguemos a identificar más. Y estas variaciones lo que hacen es reafirmar lo que nosotros estamos creyendo en este momento porque te dan mucho más características. Entonces, por eso es que de momento llegamos a tener dos y podemos llegar a tener hasta tres por estas diferentes características. Ahora, la mujer, como llega a tener también algunos cambios hormonales y esto, también este carácter está forjado por estas variaciones en lo que es el carácter. Además, ya estábamos viendo que va a ser justamente en base al cómo nosotros vamos a reaccionar por cómo hemos acostumbrado a reaccionar. Entonces, ese también es otro detalle todavía. Y además, hay algo más que es como que vamos empezando de menos a más. Porque normalmente nosotros empezamos a forjar nuestro carácter dependiendo de las circunstancias. Y este carácter se va modificando dependiendo también de lo que nosotros vayamos viviendo.
Y entonces, conforme vamos viviendo y avanzando más en estas características del carácter, resulta que encontramos una cosa más. O sea, si de por sí esto ya es complicado, le vamos a sumar una cosa más, que se llama emociones. Y entonces, todas estas características que ya vimos que tienen nombre, que son los temperamentos, más las emociones, se vuelve un revoltijo increíble. Porque justamente, pues todas estas emociones son todos estos sentimientos que acabamos de ver en el temperamento o en el carácter. Todo tiene un efecto en nuestro pensamiento, en la manera en la que pensamos, en nuestra conducta, y no solamente en la conducta, sino también tiene una repercusión físicamente hablando. Les voy a regresar el dibujo anterior porque físicamente se dan cuenta, quiero que vean esto. ¿Ya se dieron cuenta cómo uno es más cachetoncito que el otro? Hay una variación de el rostro ovalado, redondito, cuadrado, delgado. Todos esos temperamentos en la Grecia antigua creían que tenían mucho que ver también con tu carácter. Y además de esto, físicamente hacían una variación. Por eso es que aparte de la, digamos, de la raíz genética, genéticamente tu carácter, ellos creen que también te va definiendo. Y además de tu carácter, también el olor de cada una de las personas, que eso es algo muy extraño, pero eso es lo que ellos creían. Y entonces, por eso es que en conjunto, tanto el carácter como las emociones van haciendo modificaciones físicas. No solamente en nuestro pensamiento, sino físicamente también van creando modificaciones. Y entonces, resulta que todas estas emociones las vamos viviendo, pero dependiendo de cómo es nuestro temperamento, nuestro carácter, si es melancólico, colérico, flemático o sanguíneo, vamos a ver que este tipo de reacciones que van a formar nuestra identidad pueden ser reacciones muy ligeras. Por eso hablábamos hace rato de que, por ejemplo, el flemático era muy tranquilo, que se sentía muy confiable y por coincidente, pues no era nada explosivo, a diferencia, por ejemplo, del sanguíneo, que el sanguíneo reacciona de una manera violenta. ¿Qué quiere decir? Que tiene una reacción fuerte. Entonces, dependiendo del carácter, más el temperamento, más las emociones, cómo vas a reaccionar, esto en conjunto hace que puedas reaccionar de una manera muy ligera, muy tranquila, o puede ser que reacciones de una manera muy fuerte y agresiva. Ahora, quiero que piensen un poco qué emoción te causa esto. Voy a agrandar un poco la pantalla. Veamos la primera. ¿Qué emoción sienten al ver esta imagen? Ternura. Ay, nada. Coquetas. Ternura. Sí. ¿Ok? ¿Alguien más? Tranquilidad. Tranquilidad. Ok. Ahora, Como calor, como calorcito. como calorcito. ¡Ay, qué bonito! Como calorcito. Ok. Ahora, vamos a cambiar de imagen. Ternura. También. Chistoso. Ay, qué ternurita.
como, como, como atracción. Ajá. Ok. Fíjense cómo vamos creando mucho este tipo de reacciones, mucho en base a lo que Sandra dice ternura. Gracias, Sandra. Vamos creando mucho este tipo de reacciones en base a lo que vamos viviendo, ¿no? Porque digo, en México este perrito es súper famoso y yo creo que en Colombia también. Y entonces cuando le ponen así los chistes y todo, dices, ay, qué lindo, ¿no? Pero vamos a ver otra. ¿Qué reacción te causa esto? Dolor. Ujú. Cabe hacer mención que solo está leyendo un libro, ¿eh? Preocupación. Preocupación. Ok. Melancolía. Ok. Ahora vamos a ver otra imagen. Desespero. Ujú. Dolor. Ujú. Se dan cuenta cómo no es necesario a veces estar presente o describir lo que estamos viendo. Lo que pasa es que este tipo de emociones van formadas por el carácter, por lo que ya fuimos aprendiendo. Y entonces ya no es necesario que la gente nos describa lo que está pasando, ya simplemente como nosotros ya tenemos una vivencia, tal vez ya fuimos, a lo mejor un día ya asistimos a un funeral y entonces ya vimos que causa mucho dolor y por consiguiente reconocemos la cajita y ya no decimos, ya no creemos que necesitemos de mayor explicación, ya sabemos lo que está pasando y volvemos como a remembrar, como si volvieras a vivir el evento. Y entonces te vuelve otra vez a traer a esa reacción. ¿Por qué? Porque recordemos que el carácter se forja con las vivencias cotidianas. Las vivas tú o no, no importa. Aquí lo importante es que las ves. Por eso es que a veces recomendamos mucho, por ejemplo, que cuidemos mucho lo que vemos, porque el cerebro no hace una distinción entre lo que es ficción y lo que está pasando realmente. Él ve lo que está sucediendo y él cree que todo es verdad. Ujú. Ahora, físicamente todas estas emociones y el carácter y todo esto sí tienen una reacción física. Y vamos a empezar por ahí, porque eso es como que lo más fácil para que nosotros podamos verla. Y es que de momento, no sé si han estado en un accidente vial y la gente se asusta o el del accidente vial se asustó y de momento le sube la presión arterial, ¿no? Y le empieza a latir así fuertísimo el corazón. Imagínense el mismo perrito, pero ya no es un perrito amistoso y lindo, ya es un perro que te está persiguiendo porque te quiere morder el chamorro. Entonces, claro que ya dejaste de creer que es el perrito hermoso y dices, ay, ternurita. No, es el lobo feroz que te trata de morder. Y entonces tu presión arterial, pues obviamente ya está superpuesta, ya tu corazón ya se está empezando a sentir feo, ya tu respiración ya está empezando a sentir, ay, perdón, ya está agitada, las pupilas ya se te están dilatando, o sea, ya hasta la boca seca ya tienes. Aquí en México, decimos que debemos de tener mucho cuidado y que, bueno, no sé si en Colombia lo hagan, que comas un pan duro después de un susto para que te recoja la bilis, así dice aquí la gente en México. No sé si allá lo hagan igual. Pero aquí en México, así es. Yo nunca lo había escuchado aquí en Colombia, no, yo nunca. ¿No? Ok. No.
Pues aquí en México la gente dice que después de que te asustas, no debes de comer dulce porque te vuelves diabético y te deben de dar un pan duro para que te recoja todo el susto, dicen aquí. Y son cuestiones, son creencias, es lo mismo, son características que tiene la gente aquí en México, que es ideas que se fue creando por algunas vivencias, ¿no? Ahora, ay, listo. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de todo esto? Acerca de mis emociones, acerca de mi carácter, acerca de estas características que fuimos viendo en en los 4 temperamentos que llegamos a tener. ¿Qué es lo que ustedes creen que diga Dios respecto a todo esto? Yo pienso que si bien es cierto que cada uno tiene su carácter, cuando conocemos de Dios y andamos en Él, todo esto es como puesto como a prueba, no, sino como a estarlo puliendo todo el tiempo. No nos podemos quedar como, no, es que yo nací así, yo soy así y voy a morir así, sino que pues uno puede ir como puliendo cada parte del carácter y pienso que es lo que más nos cuesta y lo que más duele, porque obviamente está nuestro orgullo, está como nuestra forma de ser ahí, como luchando contra eso. Ujú. ¿Alguien más? Eh, pues, pues que tenemos que someternos, pues que someter pues todo pensamiento a, a, a Jesús y que debemos poner toda ansiedad y toda preocupación sobre Él y bueno, hasta ahí. Fíjense que justamente eso es lo que nos va explicando la Biblia. Y es que hay algo bien importante, y es que miren, normalmente un hombre solamente, yo creo que es igual en Colombia, pero un hombre, por ejemplo, aquí en México, solamente puede llegar a mostrar muy poquitas emociones o muy poquitas, como manifestaciones de su dolor. O sea, solo puede verse si está iracundo porque se vuelve violento, si está enojado porque ya trae la cara súper arrugada o si está súper alegre. Es lo único que puede llegar a expresar. Porque de ahí en fuera, en México se dice, los hombres no lloran, el hombre aguanta, el hombre tiene que ser el pilar, el hombre es el fuerte, el hombre no debe de hacer esto. Y el hombre está lleno de negativas, negativas y negativas y negativas. Y entonces es bien complicado, porque además, pues obviamente trae el peso de que se siente mal, de que algo mal está como, como que él quisiera reaccionar de otra manera y socialmente no lo puede hacer. Y entonces, el problema con la mujer es que toda esta melancolía, tristeza que tiene, todo este momento en donde quiere expresar que se siente mal, que se siente, quiere reaccionar también de una manera agresiva y esto, obvio no lo puede hacer. Y entonces la mujer reacciona de una manera diferente, porque automáticamente la mujer tiene la costumbre de complotearse y de empezar a echarse la culpa de todo. Y entonces como todo este sentimiento y esta emoción lo guarda, empieza a crear en ella muchísima tristeza. Y por eso nos empezamos a sentir decepcionadas de nosotros, dolidas, tristes y tenemos una mayor tendencia por eso a estar en depresión o en ansiedad. De ahí la importancia que les comentaba hace rato de ver nuestra plática acerca de ansiedad y de ver nuestra plática para que si estamos en algún momento así o si llegamos a pasar por un momento así, hacer los ejercicios que nos recomendaron, hacer esta plática interior para no caer en ese tipo de situaciones, porque
emocionalmente hablando, las mujeres tenemos una gran tendencia a caer en todo esto. A diferencia del hombre, que puede reaccionar y que explota. Diría Kung Fu Panda, saca su foie y con eso él ya quedó. ¿Por qué? Porque a él no lo critican si grita, porque a él no le critican si se pone violento, a él no le dicen nada. Normalmente, claro, normalmente no le dicen nada. Y si grita en el fútbol y si insulta en el fútbol, pues no pasa nada, ¿no? O sea, es algo normal. Y si lo hace una mujer, no. Aquí en México las únicas veces que la mujer tiene permitido como que gritonear en los deportes es en las luchas. En las luchas es bien chistoso porque en las luchas es cuando la mujer puede gritonear y expresarse y hacer mil cosas. De ahí en fuera, no, solo el hombre. Ahora, ¿de qué habla justamente la Biblia para que esto no nos pase? Pues habla de lo que estaban ustedes sabiamente diciendo. Todo nuestro comportamiento refleja nuestro corazón. ¿Alguien me puede ayudar con Santiago 4? De todos modos se los voy a poner por aquí. Santiago 4 del 1 al 3. Si alguien lo quiere leer, hago la pantalla grande, no importa. Pero si tienen su Biblia, pues lo leemos. Si quieres, yo lo leo. Gracias. Dice, las guerras y los pleitos. ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Es porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Gracias. Fíjense cómo Santiago va diciendo, todo lo puedes conseguir, pero desgraciadamente tu comportamiento va a reflejar tu corazón. Y entonces, si tu corazón está iracundo, si está pasando por momentos en donde quieres, todos tus deseos son solamente negativos, tú vas a reaccionar igualito. Nuestro comportamiento va a estar motivado por lo que traigamos en el corazón. Y eso es algo que llegamos a ver muy constantemente. Mateo 15:19 dice, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Alguien iba a decir algo? No, Chile, era que no te escuchaba, perdóname. Ah, ok. Lo que acabo de leer, ¿les suena conocido? Hay muchísimas personas que nosotros podemos empezar a ver cómo sus malas actitudes empiezan por algo muy pequeño. ¿Han escuchado las teorías psicológicas esta de los asesinos seriales en donde dicen que todos empiezan matando un animalito o cortándole la cabeza a las muñecas de las hermanas? Así es como empiezan, con estos pensamientos que empiezan a ser como muy extraños, pero que, ¿dónde lo aprenden? ¿De dónde lo traen? Lo traen desde pequeños. Empiezan a tener actitudes en donde ellos empiezan a ver cosas que no son normales, ¿no? Muchos de ellos, sus mamis, por ejemplo, se dedicaban a la prostitución, ¿no? O eran mamis con familias disfuncionales en donde ellos sufrían violencia y normalmente un niño que ha sido violentado en el núcleo familiar,
cuando crezca va a ser ahora el violentador, va a ser ahora quien va a agredir. ¿Por qué? Porque este carácter está forjado en su niñez. Y si no está bien orientado, tú lo que vas haciendo dentro de su corazón es lastimarlo, es herirlo, es causarle muchísima insatisfacción, le causas enojo. Cuando sea un adulto, es un adulto que lo único que quiere es vengarse de todo lo que le estuvo pasando. Por eso es que Mateo va diciendo, del corazón es de donde salen todas estas cosas, de tu corazón. Todas las cosas que nosotros llegamos a ver de una forma muy extrema en la edad adulta, empezaron en el corazón de un niño que empezó a ser lastimado, herido, humillado. De ahí la importancia de que cuidemos muchísimo el corazón. ¿Qué es lo que va pasando? Pues ahí ya tenemos una diferencia. Ahí podemos ver cómo dice el libro de Gálatas, podemos ser o un buen fruto o un mal fruto. Podemos dar buen fruto porque somos un buen árbol o podemos dar un mal fruto porque nosotros mismos ya hemos sido víctimas de un mal fruto. Es toda una cadenita. Y entonces toda esa melancolía, toda esa tristeza, esa ternura que podemos sentir, ese llanto que podemos llegar a tener, el miedo también, la ira y el enojo, se empiezan a acumular completamente. Y entonces, si no tenemos una buena dirección, lo único que va a hacer es que todas estas emociones van a empezar a revolotear. Y en conjunto con el carácter que llegamos a tener, pues obviamente aquel carácter que es violento puede llegar a ser violento. Sentir no es malo. Tener no un corazón frozen, no un corazón lleno de como de hielo, como, no sé, ¿ustedes vieron Pinocho? Ese niñito, yo no sé si la película llegó a Colombia, pero era un niñito que era hecho de madera. Y él quería tener un corazón y él quería ser un niño de verdad, ese era su sueño. Y entonces muchos de nosotros, a veces erróneamente, deseamos, en lugar de tener un corazón, ser un niño de madera para ya no sentir y para ya no sufrir y para ya no sentirnos tristes y para ya no sentirnos agobiados ni nada por el estilo. Sentir no es malo, no tiene nada de malo tener emociones. El problema es el motivo de esas emociones. Ese es el único detalle. Les puse aquí 3 historias de justamente emociones descritas en nuestra Biblia que nos hablan acerca de este tipo de problemas. ¿Se acuerdan de la primera historia? Se las voy a leer. La lujuria del rey David. ¿Se acuerdan de su hermosa Betsabé? Sí. Las consecuencias de ellos fueron fatales, ¿no? O sea, primero David mata al esposo, que pobrecito esposo no sabía ni qué onda, ni qué era lo que estaba pasando, y o sea, lo mata, y pues él ni se enteró. ¿Y por qué? Pues obviamente porque David tomó una muy, muy mala decisión, y entonces Betsabé quedó embarazada, y él para cubrir todo lo malo que había pasado, pues mata al marido. Y además de eso, después viene la muerte del hijo de Betsabé, que son consecuencias de nuestros actos también. Muy triste. La segunda historia es obviamente Caín y Abel. ¿Alguien me puede decir qué motivó a estos hermanos para matarse? Yo creería La que envidia. Ay, perdón. sí, Ujú. iba a decir,
Yo creo que la envidia. Sí, exacto, la envidia. La envidia es la emoción que no debía de haber creado su corazón. Es motivada una muerte por la envidia. Por eso es que hacemos muchísimo énfasis en que lo malo no es sentir, porque hubiera bastado tal vez con que ellos se sintieran uno contento y el otro triste, ¿no? Porque a uno le gustó su regalo a Dios y al otro no le gustó. Y entonces tal vez el que no le gustó, pues a lo mejor con que hubiera bastado con que, no sé, a lo mejor se hubiera enojado un poco o simplemente hubiera sentido tristeza, ¿no? Porque hizo las cosas mal y no fue así. Estuvo motivado por un sentimiento muy negativo como la envidia y lo llevó a matar a su hermano. No hay límite ahí. ¿Se acuerdan cuando Jesús ya está eh, llevando a cabo su ministerio y llega al templo y ve a todos los mercaderes vendiendo, pues obviamente su mercancía en el templo y cómo la Biblia narra que empieza a estar enojadísimo y empieza a golpear, voltear las mesas y sacar a los animales y empieza a reaccionar de una manera iracunda? Porque obviamente Jesús estaba enojado, pero a diferencia de los hermanos, a diferencia de esa ira que sentía Caín, en donde la envidia lo hace matar a su hermano, Jesús tiene ira, es cierto, pero su corazón no alberga ningún sentimiento negativo. Por consiguiente, solo se queda ahí, solo se queda en sentir ira. Y es cierto, reacciona de una manera agresiva, pero su ira se enfoca solamente a algo inmaterial, a algo que él sabe que emocionalmente no va a afectar a nadie más. Porque voltear una mesa al final sí es una reacción agresiva de una persona, pero no estás agrediendo física o emocional o verbalmente a un ser humano. Que ahí es donde deriva también la diferencia y donde debe de estar la diferencia en cómo actuamos. Porque la palabra lo dice de una manera muy precisa. Puedes enojarte, pero no airarte. O sea, yo me puedo enojar, pero yo no debo dejar que este enojo crezca mucho más. A los matrimonios siempre se les recomienda que tu ira no sea tan grande como para que te vayas a dormir y todavía no hagas las paces con tu esposa. La misma Biblia dice, si tú no has perdonado, no te puedes sentar a mi mesa. Y entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? A que definitivamente debemos de ir controlando todos estos cambios. Cuando la Biblia nos habla de un cambio de nuestro corazón, está hablando en serio, de que cambiemos nuestras actitudes, lo que estamos sintiendo, las creencias que nosotros ya tenemos de una manera arraigada, que fuimos creando y forjando en nuestra niñez, que es lo que llamábamos en un principio el carácter. Esto que nosotros esperamos que pase, que se llaman expectativas. Todo esto es un conjunto que cuando nosotros llegamos a Cristo, a diferencia de muchas personas, nosotros vamos reconociendo que necesitamos cambiar verdaderamente, pero hacer un cambio de nuestro corazón, porque de otra manera esto no se va a dar. ¿Alguien me puede ayudar con Ezequiel 36, por favor?
Ezequiel 36, ¿qué, chicos? 25 al 27. ¿Yo? ¿Puedo? Sí, adelante. A ver, dice. Ay. Ezequiel 25. Dice, rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Creo que con lo que acabamos de escuchar de Ezequiel 36, estamos viendo cómo verdaderamente sí se puede cultivar un carácter conforme a lo que Dios espera de nosotros. Normalmente nuestras preocupaciones es adquirir oro, farma, tener posiciones materiales, pero acabamos de ver que definitivamente eso no es lo que Dios espera de nosotros. Lo que Dios espera de nosotros es que desarrollemos un carácter muy parecido a lo que Cristo era. No es oro, dirían por aquí en México, no es oro ni plata ni bronce, tampoco es romper la piñata, se trata de crear el carácter de cómo Dios espera que seamos. Deseos nobles, sí hay elevadas aspiraciones, pero no es mi principal aspiración, no debe de ser cosas materiales, sino llegar a un punto en donde yo pueda parecerme cada día más a Dios. La salvación es lo que yo espero y debo anhelar día con día. Cuando llegue mi momento, que el Señor me halle, si llega, que me halle trabajando. Que si yo llego primero al Señor, que yo vea que todo lo que Él intentó enseñarme, me esforcé por hacerlo. Que ha habido en mi carácter justicia, sabiduría, benevolencia, que he conseguido autodominio, o sea, que he ido progresivamente dominando cada día más mis malos pensamientos y mis malas actitudes. Porque como decíamos hace rato, si bien es cierto, todo viene y proviene del corazón, pero también lo que acabamos de leer en Ezequiel nos va diciendo que sí, Dios puede cambiar de una manera radical todo eso que estoy viviendo. Y entonces yo puedo pasar de ser un mal fruto a ser un buen fruto. Para que lo que sucede en mi vida es que Dios gobierne definitivamente en mis emociones. Y es cierto, tengo temperamentos diferentes, tengo carácter diferente, pero si yo cada día me voy esforzando en conocer más de Dios, en leer más la palabra, en conocer lo que Dios puede hacer de mí y por mí, entonces todas estas malas emociones un día se van a ver transformadas en lo que Dios espera y quiere que a mí me suceda. Y eso va a ser una gran diferencia. Dice Primera de Pedro 3:4, las emociones deben llevarnos a ser mujeres ataviadas con el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Lo que Pedro está diciendo es algo fundamental. Lo primero, mi primer foco en donde yo tengo que poner mi vista para que esta transformación que Dios está esperando que pase en mi corazón es justamente lo que está diciendo Pedro. Yo debo de tener un espíritu afable y apacible. No ser una mujer
iracunda, no ser una mujer violenta, no ser una mujer agresiva. Debo de ser una mujer que aprende a escuchar, que es apacible, que antes de tomar una decisión, ya sea un acto, hacer un acto o hablar, soy muy, muy tranquila. Eclesiastés 7:9. ¿Nos puedes ayudar, Andy, leyéndolo? Ah, no, porque estás en el trabajo, ¿verdad? O vas en la combi. ¿Alguien nos puede ayudar leyendo Eclesiastés 7:9, porfa? ¿Puedo? Sí, adelante. Ok, dice, no te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. Gracias, amiga. Eclesiastés lo que nos acaba de decir es, no nos dejemos llevar por las reacciones que tienen los demás. Todos los demás pueden reaccionar de una manera diferente y van a reaccionar de una manera diferente por estas costumbres, por estas características que ya veíamos que están arraigadas desde nuestro nacimiento. Pero conforme nosotros vamos conociendo de Dios, vamos conociendo lo que Dios espera que hagamos, cómo espera que reaccionemos. Y entonces lo que está diciendo es, no te dejes llevar, porque si tu amiga se va y se avienta del pozo, como dirían aquí en México, no te vas a ir tú atrás de ella por el simple hecho de que lo está diciendo. No, no, no. Hay que ser tranquilidad, apacible. Debemos de pensar muy bien lo que vamos a hacer antes de actuar. Aquí en México diríamos que debemos de tener filtro. Ahora, antes de cerrar, hay dos cosas que me gustaría mencionar para que tengamos mucha, mucha alerta. Una de esas cosas es si sobrepasas el límite que tolera tu cuerpo. Hablábamos en el principio acerca de estas cosas físicas que nos pueden llegar a suceder, en donde ya se nos empieza a notar que ya tengo un problema. La presión arterial ya me subió, ya empiezo el colon irritable, o sea, aquí en México le llaman colitis, en Colombia no sé cómo le llamen, pero es una enfermedad en donde se te inflama mucho el estómago y de momento te duele y de momento tienes unos trastornos intestinales increíbles, las úlceras gástricas, todo el tiempo te está ardiendo la pancita y te está doliendo la pancita y dices, ay, es que no puede ser todo lo que me está pasando, ¿no? De momento también puede ser que se te caiga el cabello por tanto estrés, por tanta preocupación que está sucediendo en tu vida, o te duele todo el tiempo la espalda, también puede ser eso. Y eso lo único que está diciendo es que tu cuerpo ya no está tolerando todo lo que está sucediendo dentro de nuestra cabecita. Si además de eso, nuestro corazón no está haciendo bien su trabajo. ¿Qué quiere decir? Mi pensamiento y mi corazón están dominados más por las actitudes que yo voy viendo en cómo reacciona la gente. La gente reacciona de una manera agresiva ante una situación y yo he aprendido en la Biblia que no debo de ser así, que yo debo de ser afable y apacible. Y entonces, en lugar de hacer lo que la Biblia y lo que Dios me ha ido enseñando, reacciono igual de loco como ha ido reaccionando el resto de la gente. Y entonces eso también está muy mal. No actúo conforme a lo que Dios me va diciendo, porque he odiado sin ninguna razón o tal vez con 1000 razones, pero he sentido odio en mi corazón. He tenido ganas de vengarme por lo que me están haciendo o por lo que me hicieron. He sentido una ira incontrolable. Tengo mucho resentimiento en mi corazón porque no he tenido la capacidad de perdonar las cosas como Dios me ha pedido que lo haga. Y cada día me estoy llenando de más y de más amargura. Estas tres cosas que parece que son tan sencillas
son verdaderamente alerta que debemos de poner. Porque estas tres cosas lo que van haciendo es que de inicio vamos perdiendo cada día esa fe y vamos trastornando la imagen de lo que Dios ha proyectado en nuestra vida día con día. Y entonces esa hija amada que Dios ha forjado no está siendo verdaderamente el ejemplo que debía de ser. Les quiero leer primera de Juan 4:8, dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si yo estoy con un odio constante, con resentimiento y sintiendo tanta amargura, no estoy haciendo lo que Dios dice, lo que Dios quiere, porque Dios es amor. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para mí. Lo que Dios quiere siempre va a ser bueno para mí, pase o no pase. Recordemos que a veces uno puede desear cosas en nuestro corazón que no están conforme a la voluntad de Dios para mí y para mi vida. Y entonces hay cosas que no se me van a dar, porque eso no es agradable, no es bueno. Y eso no es lo que Dios espera que pase en mi vida. Y hay algunas otras cosas en donde ahí sí podemos ver perfectamente cómo verdaderamente Dios está actuando en mí. ¿Por qué? Porque cuando algo malo pasa o cuando simplemente continúo la vida, reacciono bien a lo que puede llegar a amenazar mi vida. Si de momento me sigue correteando ese perro, bueno, tal vez reacciono de una manera correcta y corro muy fácil o corro muy rápido y entonces ese temor no me llega a embargar tanto y entonces yo lo que hago es correr muy fuerte y resguardarme. Es algo, parece un ejemplo absurdo, pero así es como se presentan las amenazas en nuestra vida. Hay una reacción, pero hay una reacción correcta. Corrí, resguardé, me cuidé, levanté las patitas, me trepé arriba de un carro y entonces el perro ya no me mordió. Parece ilógico, repito, parece absurdo el ejemplo, pero si reacciono de una manera correcta, es lo mismo. Si yo en mi corazón, en mi pensamiento, si constantemente leo mi Biblia y voy grabando lo que Dios espera y me ha ido contando que cómo puedo reaccionar, entonces reacciono ya de una manera bien, de una manera buena a todas y cada una de las cosas que pueden amenazar mi vida. Lo que estoy haciendo es que lo que yo he ido aprendiendo en la Biblia, las palabras que Dios ha ido hablando a mi vida, ya están creando fruto bueno y se están grabando en mi corazón y en mis pensamientos. Y entonces todas esas emociones violentas, etcétera, cambian. Después de eso, pues obviamente, pues ya no va a controlar mi vida, ¿verdad? Ya va a ser todo totalmente diferente y entonces ahora sí voy a ser el carácter perfecto que Dios estaba esperando que yo fuera. Algo muy, muy parecido. Quiero cerrar con Gálatas 5:22, que creo yo que muchas nos lo sabemos, en donde nos va diciendo perfectamente que hay muchos frutos, que hay muchos frutos que yo tengo: mansedumbre, paz, paciencia, benignidad. Y entonces, todos estos frutos lo que van haciendo es que, pues, crean mi carácter, forjan mi carácter. Y entonces, cuando yo empiezo a aplicar todos estos frutos de los que hablaba Gálatas, voy confirmando que cada día Dios está más en mi carácter. Así que solo quisiera decirles que todas y todos necesitamos a Dios.
y necesitamos cada día conectarnos más con él. Andreita, voy a quitar voy a dejar de compartir la pantalla para que ya también, Anita ya está aquí y además Andrea tiene levantada la mano. Bueno, buenas noches a todas, chicas. He estado acá escuchando la charla con Shir y me parece muy interesante todo lo que Shir ha expuesto y el material que ha preparado. Y pues te doy muchísimas gracias por la disposición. Realmente no me esperaba que estuvieras esta noche acá solita, pero pues gracias por sacarla adelante, por el esfuerzo. Varias cosas por decir. Primero, es muy interesante esto que tú mencionas acerca de los 4 temperamentos, Shir. Pues es algo que la iglesia ha venido mencionando desde que yo conozco al Señor, que es más o menos hace 20 años. Sin embargo, yo un día me pregunté, ¿de dónde salió eso? Sí, o sea, un día yo dije, oiga, tan raro, pero ¿qué es eso? Sí, sobre todo porque les cuento que cuando yo no era cristiana, cuando tenía 20 años, 19 años, yo era muy esotérica, ¿sí? Entonces yo creía mucho en el asunto de los signos zodiacales. Entonces yo decía, yo creía mucho, por ejemplo, que mi signo es Acuario, ¿no? Según los signos zodiacales, entonces yo estaba redefinida con ese tema y me lo creía, o sea que todas las características que decía la astrología acerca de mi signo, ¿sí? Luego yo conocí al Señor y me interesó mucho saber esto. Y bueno, vuelvo y digo, se ha vuelto como una verdad para la iglesia, sin embargo, para mí es bastante tertuliable y yo creo que vale la pena, pues tú lo expusiste como una de las teorías y por eso quiero subrayarlo. Esto es solo una teoría, esto no es una verdad. Lo que pasa es que yo noto que sí lo han venido como definiendo desde la iglesia. Entonces te presentan y bueno, cuando van a hablar del carácter, buscan como decir, es que tú eres y te meten así en un cuadrito, ¿no? Y entonces te presentan, tú puedes ser colérico, tú puedes ser melancólico, tú puedes ser flemático, y el otro, ¿cuál es? Perdóname. Y luego entonces es lo mismo para mí como cuando decían, y tú eres Acuario, pero no eres todo eso que dice, sino si tú eres otras características es porque tienes ascendente en Leo, es porque tu luna baja en Sagitario, es porque entonces realmente me he preocupado como por ver en qué parte de la Biblia, entonces mencionan algunos personajes y dicen, tal persona de la Biblia era colérico, tal persona era sanguíneo, tal persona era así. Entonces, primero quisiera, yo sé que Shir lo mencionó, primero subrayar la parte donde ella dijo, esto es una teoría. Y la teoría viene de Hipócrates, esto viene desde los romanos y desde los griegos, intentando clasificar precisamente porque el hombre siempre ha querido explicar aquello que no entiende. Entonces, luego Galeno, que es el padre de la medicina, lo toma también y lo hace también parte, pero incluso esta teoría de los 4 temperamentos actualmente en la psicología ha sido muy rebatido, porque como le decía yo anoche a una chica, la psicología no es una verdad. La psicología nos mete en unas teorías, ¿sí? Incluso cuando tú vas a averiguar y a leer sobre psicología, siempre te enseñan sobre las escuelas, pero siempre te dicen, nada es una verdad. Vamos a hablar de la teoría según tal, y siempre es muy importante hablar de los autores, porque como un autor dice una cosa, otra cosa puede decir otro. Yo me acuerdo que cuando una vez estaba en un trabajo, este jefe que yo tenía, también él estaba muy impulsado por el tema de la teoría de los colores. Entonces él decía, según las características de tu carácter, tú puedes
tener un color amarillo, entonces los amarillos eran los desordenados, los que improvisaban, los rojos eran los pasionales. Me acuerdo mucho que los azules eran los matemáticos, los calculadores, los que tenían todo organizado, las agendas, todo ese tema, y que incluso cuando alguno iba a hablar, por ejemplo, él ponía grupos de trabajo y él decía, bueno, vamos a crear una campaña publicitaria, voy a poner un amarillo, un azul, un no sé qué, y cuando alguien le preguntaba algo, él decía, no, tú no puedes saber eso porque tú eres un amarillo, eso no es posible para ti porque tú no eres un azul. Entonces, tengamos claro, Shir y chicas, que esta teoría es una teoría, que esto, pues si ustedes tienen el sustento bíblico de esto y ustedes me dicen, la Biblia claramente habla de esto, entonces se convierte en una verdad. Mientras tanto, es una teoría, ¿sí? Creada por hombres. Realmente la palabra, y me gusta mucho la parte en la que Shir menciona tanto la palabra, porque la palabra lo que sí dice es que el carácter del humano es pecado por naturaleza, ¿cierto? Desde nuestra caída, nosotros tenemos un carácter que es un carácter malo. Ella mencionó lo que dice Santiago acerca del corazón, que en el corazón nacen las guerras, en el corazón nacen las envidias, nacen los pleitos, nace todo lo malo. Entonces, ¿para qué me puede servir esto? Me gustaba esta clasificación y esto que alguna de ellas les preguntaba, ¿tú cómo te consideras? Entonces alguna decía, yo como que soy flemática, yo como que soy colérica, yo como que soy. Entonces, realmente, desde mi punto de vista, te sirve para que tú hagas un análisis, un diagnóstico y digas, yo como que soy así, ¿sí? A veces uno dice, no, yo no soy así, yo no soy colérica, yo soy calmada. Mentiras. Entonces esto como que más bien le dice, si usted reacciona de esta manera, si usted reacciona de esta otra, usted puede ser una colérica. Si usted es una persona que se deprime fácilmente, si usted puede tener esa tendencia, pero creo que esto no lo define. Esta escuela y esta teoría no lo define, porque si usted se deja definir, entonces ahí usted tiene una excusa para lo que usted hace. ¿Sí? Entonces, si usted en un momento arranca y se tiene un arranque de ira y dice todo lo que se le ocurre y arranca y arraiga y rompe hasta la cama del perro, y entonces a usted le dicen, ¿usted por qué dijo eso? Usted puede decir, porque yo soy muy sincera, yo lo que siento lo voy diciendo, porque yo soy colérica. ¿Cierto? Entonces no tengo posibilidades de cambiar porque yo ya estoy metida y yo ya estoy arraigada. Y recuerde que lo que nos enseñaba, por ejemplo, anoche, segunda de Timoteo, era que nosotros debemos hacernos cargo de nuestro carácter, ¿cierto? Decía que en los últimos tiempos encontraremos gente que será, espérenme un momentico que me voy a quedar sin carga. Decía que en los últimos tiempos, perdóneme, habrá gente amadora de sí misma, ¿sí? Y el amador de sí mismo es gente que dice, yo soy así y yo no me puedo sacrificar por nadie, yo no puedo cambiar por nadie, yo soy así. Y por eso yo reacciono y el Señor me hizo así. Pero el Señor siempre nos dice, como le decía Pablo a Timoteo, pero tú no eres así, tú eres diferente. Entonces ahí entra la parte donde Shir dice, tú tienes que hacerte cargo de tus emociones, ¿sí? No es otro, no es nadie más, sino tú tienes que reconocer, listo, hasta este diagnóstico, ya sea por los colores, ya sea, bueno, por el horóscopo, no, por favor. Pero analiza y eso, y párate frente al espejo y di, sí, yo soy esto, yo reacciono así, a ver, lo que decíamos anoche y me tomé el trabajo, no el trabajo, más bien el gusto, porque créanme que cuando ustedes están acá y yo no estoy, yo después me pongo a escuchar qué fue lo que hablaron. Y me gustaba, como lo dije anoche, lo que la Chelita decía, la baja autoestima es cuestión de orgullo más bien. Es cuando yo estoy tan en el centro de todo que yo necesito que el resto entienda que yo estoy y me considere y me afirme.
y que yo sea importante para ellos, y cuando yo no lo logro, pues yo me siento terrible, frustrada, sola, porque siento que nadie me quiere. Realmente en el fondo es una cuestión de orgullo, ¿sí? Entonces, esto te sirve para eso. En segunda medida, tú lo reconoces y tú dices, y es cuando vuelves al Evangelio y dices, Señor, como decía Shir, necesitas a Cristo, conéctate con Cristo. Todos necesitamos reconocer que hasta el día de hoy muchas de nosotras hemos permitido que nuestras emociones lideren nuestro carácter. Hemos sido impetuosos, hemos sido impulsivos, hemos sido blasfemos, hemos sido groseros, hemos sido, bueno, todo lo que menciona la palabra, envidiosos en nuestro corazón, hemos arraigado pecado y muchas veces ni lo hemos aceptado. Pero ahí está la otra parte, donde empiezo diciendo lo que terminó Shir diciendo, necesitamos a Cristo. En nuestras fuerzas jamás podremos cambiar, amigas. Nunca, nunca podremos, es pura conducta, es como cuando una persona se enamora de alguien a primera vista y dice, yo voy a cambiar por ti, mamita, por ti me caso. ¿A cuántas le dijeron eso? Pero mentiras, el man se casa, si es que se casa, y vuelve a ser lo mismo que es. Y la mujer es buena y es linda y es tierna mientras se casa. Ya de ahí en adelante, cuando comienza a conocer el marido y la calaña de marido con la que se casó, pues vuelve y se sale de los chiros, alega, es furiosa, es cantaletuda, todo eso. Entonces, nosotras en el Evangelio no buscamos cambios conductuales de primera medida, nos esforzamos, ¿cierto? Entonces, controlamos nuestra lengua, detectamos cuando tengamos esos sentimientos de envidia de los que hemos hablado y todo eso y decimos, ay Señor, ayúdame, ayúdame, yo reconozco, Señor, no puedo, cuando veo esto me da rabia, Señor, y entonces entra uno en la presencia de Dios y le dice, Señor, yo siento tanta rabia cuando veo esto, Señor, mira que cuando yo estoy brava, yo no encuentro otra forma sino de maldecir. Me parece que es tan chiquito decir tonto solamente que necesito decir todo lo que siento y me llevo por delante al que sea y actúo impulsivamente y después estoy diciendo, ay, perdón por todo lo que dije, perdón porque yo no quería decir eso, pero era tanta la rabia que tenía. Entonces, en Cristo sí podemos nosotros liderar nuestras emociones y todas estas charlas, el fin último que tienen es que nosotras reconozcamos que requerimos con todo nuestro corazón acercarnos a Cristo, acercarnos al Señor. El Señor nos hizo a nosotras únicas, pero realmente también, como a veces le digo a mi hija, sí, somos únicas, pero también somos flores de andén, o sea, todos los seres humanos tenemos esas características, todos sufrimos por lo mismo, todos, ¿por qué? Porque estamos adueñados de lo que nosotros queremos que se haga y de nuestros sentimientos y de finalmente de lo que el Señor habla y es el pecado, que todos pecamos, por lo cual todos estamos destituidos ante el Señor. Entonces, amiga mía, hermosa, preciosa, querida, no dejes que nadie te clasifique. Pídele al Señor que tú puedas identificar en ti todo lo que es pecado en ti, para que tú puedas reconocerlo, para que tú puedas pedirle perdón al Señor y para que eso sea un motivo con el cual tú te acercas siempre. Cercanía, cercanía, Señor, Señor, cada día tú vas a poder reconocer más fácil, pedir perdón más fácil. Mira, por eso es que dice la palabra que la carga del Señor es ligera, su yugo liviano, porque cuando tú te pones en las manos del Señor, Él es el que te transforma porque Él fue el que comenzó la buena obra en ti. Amén. Eso era lo que quería, con lo que quería terminar. Pues les agradezco mucho que hayan estado en esta reunión. No sé si quieren, pues no sé, darle la palabra de repente a Andreita, como que tenía la mano levantada. ¿Ya se fue Andrea? No, no, señora, aquí estoy. Ah, listo. ¿Qué ibas a decir, Andreita? No, es que, pues, digamos que me identifico muchísimo con lo que ustedes dicen, porque digamos que a mí me costaba mucho o me cuesta todavía
Me cuesta mucho como admitir como mi carácter un poco revolucionario, llamémoslo así, porque siempre por todo quiero, no, esto no es así, como estilo, yo tengo la razón y el yo por el pueblo, algo así. Y a veces termino luchando es por mí misma, ni siquiera por los demás. Entonces esto, vi una palabra que me gustó muchísimo. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Ah, Sí, ok. amiga, sí te Andreita. escuchas. Dice de Romanos 5, 3, 4. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Pues para terminar, dice, y esa esperanza nos acabará no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de su amor. Entonces me parece muy lindo porque por lo menos hoy vi una experiencia así súper rápido que un cliente le pegó a una compañera. Y pues yo dije, Dios mío, y pues yo la verdad me le iba a balanzar al señor, porque yo dije, no puede ser, porque a mí un día me pasó, o sea, casi me pega, pero no. Entonces yo decía, como Dios mío, y la muchacha pues lloraba y todo el mundo se le lanzó al señor, pero como a insultarlo, ¿sí? Entonces yo dije, como yo no puedo hacer así. O sea, yo decía, Señor, perdona lo que está haciendo, o sea, como que Dios me ayudó también porque yo soy de a veces de decir malas palabras, de decir marica y perdón que diga la palabra, pero yo quiero trabajar mucho en mis palabras porque se me sale mucho y como decía Anita y decía también Chir, que lo que la sociedad nos brinda uno cree que es normal. Entonces, reconocer eso, Y digamos que ella es se te difícil, va y se te acuesta pero sola. Dios trabaja Ella mucho, pues ha solita, trabajado mira. mucho en mi vida en ese aspecto. Ella solita. Eso quería comentarles. Em, ok, pues me parece primero muy honesto de tu parte y agradecemos la honestidad. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que uno tiene que reconocer. ¿Nos hacen un favor, Shir, muteas a Sofía Pedraza? Em, porque pues, sobre todo en la iglesia, uno se preocupa mucho porque se ve a uno bien, ¿cierto? Y a veces es como menciona segunda de Timoteo y es una apariencia de piedad que no cree realmente en la verdad. Entonces, frente a eso, lo importante es uno reconocer, pero no quedarse solamente en el reconocer, no decir solamente lo que decíamos ahorita, no decir, sí, es que yo cuando me enojo, yo digo malas palabras y yo no puedo, sino que tú te hagas cargo de eso, ¿sí? Que tú te puedas hacer cargo de eso y decir, ¿por qué te haces cargo? No porque tú en sí misma lo puedes cambiar, sino porque tú puedes llevarlo delante del Señor, Andrea, todos los días. Y asimismo, así como tú acabas de hacer esa noche, tomar esta palabra que es linda para ti, tú decís, esta palabra habla de lo que me pasa, de lo que yo siento, y esta palabra la voy a calcar en mi corazón, que es mi mente. Y con esta palabra yo voy a trabajar en eso, en mi maledicencia, en la forma como yo reacciono cuando algo me pasa. Señor, ayúdame. Espíritu Santo, yo te necesito. Hazme caer en cuenta cuando yo esté en esa situación para que yo pueda parar a tiempo. No, no que yo pueda parar como ya hice, como el patico, ya dejé el popó por todo lado. No, que yo pueda parar cuando me metí ahí y yo creo que cada vez es más sencillo. Lo que pasa es que toda la vida uno luchará con este carácter, toda la vida uno luchará con esta forma de pensar, con este corazón, todo eso, pero sí, pues vuelvo siempre, cuando tú estás en Cristo, pues la forma de cambiar, de pensar, te empieza a cambiar. Entonces, amigas, cerramos diciéndoles, bueno, ¿cuál es ese carácter tuyo? No dentro de lo flemático, nostálgico, melancólico, nada de eso, sino analiza lo que Shir estaba diciendo, más bien como diagnóstico, ¿cierto? Sí, caigo mucho en esto y es ese mi motivo de oración, porque eso no me define, eso no define quién yo soy. Yo no soy una persona así, no.
puedo tener una característica y una tendencia a ser así y exploto de esta manera. Señor, todo esto lo que me enseña es que yo todos los días te necesito más y que necesito ir a tu presencia y que necesito pasar tiempo a solas contigo y que necesito leer tu palabra y que necesito memorizar tu palabra y que necesito pedir perdón porque muchas veces mucho de lo que yo he perdido ha sido a causa de este carácter horrible que tengo. Entonces, esa es la lucha del cristiano, ¿no? Todos los días. Pablo, a pesar de quién era, dijo una vez, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es porque él se miraba, era frente a Jesús. Y al verse frente a Jesús, él decía, no, estoy muy lejos, por eso necesito no seguir mejorando en mi conducta, sino necesito aumentar en mi relación con el Señor para que yo pueda ser prosperado en todas las cosas, así como prospera mi alma. Amén, señoritas, señoras, jóvenes. Entonces, bueno, Shir, te entrego para que ores, amiga. Ok, amiga, gracias. De todos modos, ya estás como anfitrión. Pero bueno, le vamos a dar. Señor, te damos muchísimas gracias por todas tus bendiciones del día de hoy. Gracias, Padre mío, porque tú estuviste acompañándonos en esta noche, porque vemos tu mano, tu presencia en cada momento, mi Señor Jesús. Te damos gracias porque sabemos que esto que aprendimos el día de hoy causará gran estrago en nuestra mente, mi Señor Jesús, porque nos ayudará a romper esos paradigmas, esas creencias, esas actitudes erróneas que tenemos, mi Señor Jesús, y porque cada día me alentarán más a ser como tú y a hacer lo que tú esperas que yo sea para ti, como tu hija amada y como tu princesa, Padre mío. Te doy gracias, mi Señor Jesús, por la vida de cada una de las señoritas, de las señoras que están aquí presentes, mi Señor. Te doy gracias por sus familias, te doy gracias por sus esposos, Padre, que les permiten y les ayudan a veces en casa para que ellas puedan estar esta noche aquí. Te doy gracias, mi Señor Jesús, por la vida de las personas que después escucharán esta transmisión. Bendícenos, guárdanos, mi Señor Jesús. Permítanos tener una noche de descanso, de reparación total de nuestra alma, de nuestro cuerpo, mi Señor Jesús. Y ayúdanos, Padre mío, a identificar cada una de las actitudes negativas que tenemos, Padre, y impúlsanos más a querer estar más en tu presencia, mi Señor Jesús. Impulsa más y acerca más nuestro corazón a ti, Padre mío, para que cada día sea mucho más sencillo buscarte, Padre, y pasar momentos gratos contigo. Te damos gracias, mi Señor Jesús, por la vida de Nanita y por la vida de Aldo, Padre, guárdalos, cuídalos, síguelos prosperando, mi Señor Jesús, en sabiduría para que sigan guiando a la iglesia. Te damos gracias por sus vidas, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, también queremos orar por la vida de Shirley. Te damos gracias, Señor, porque por esta gran y linda amiga que tú nos has presentado. Y aunque jamás la hemos visto así presencialmente, ya la sentimos parte de nuestra familia y de nuestros profundos afectos. Hoy, Señor, yo te pido que tú recompenses esta siembra de tiempo que ella ha hecho para ti, que tú te glorifiques en sus necesidades, Señor. Tú conoces exactamente cuáles son, las que ella dice y las que ella no dice. Señor, yo te pido que ella pueda crecer en su relación contigo, en el estudio de tu palabra, en su intimidad, Señor, y que te glorifiques también en sus necesidades físicas, Señor, que nunca le falte la provisión, que nunca le falte el empleo, que nunca le falte, Señor, gente que la ame a su alrededor. Gracias por su mamá, Señor, síguela bendiciendo, ayúdala, sánala, reconfórtala, abrázala. Señor, llévala al conocimiento de tu verdad. Que su mamá te ame, Señor, y que ella pueda creer en ti como el único Dios verdadero. Es nuestro anhelo, Señor. Y por último, Señor, te pedimos que Shir siempre tenga motivos para sonreír. Llénala de gozo, de esperanza y de fidelidad y además de felicidad ante la vida, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amigas, muchas gracias por estar acá esta noche. Nos vemos el próximo jueves
Esta noche no voy a reunirme a orar a la madrugada. Nos vemos a partir de mañana otra vez. Entonces, para que estén pendientes, yo estoy mandando el link y cualquier cosa me escriben por interno. Listo, las amo mucho y nos vemos mañana en la tertulia. Entren a la tertulia. Que duerman bien. Saludes a sus esposos, amigos, familiares, padres, hijos. Chao, pues, amigos. Adiós, amigas, que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, gracias, Chir. Adiós. Gracias, Chir. Bye. Bye. Gracias, chao.